Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Hoy estamos aquí con Gabriela Beltrán. Lady Pineda. y Sara Gómez. Y bienvenidos a esto que se llama Esto no es radio. Bueno, chicas, bienvenidas a este su programa. Literal es su programa. Pero bueno, hoy, como dijimos, vamos a hablar, creo que no lo había dicho, lo voy a decir. Vamos a hablar del radioteatro. Un tema que puede ser relevante a nuestra sociedad, más que toda nuestra generación. Más adelante diremos por qué. Pero bueno, para dar un contexto, tal vez para la gente que no sabe, la radio nació en 1879 y llegó a Colombia en 1929, porque aquí todo llega más tarde. Y el radioteatro empezó a existir o a usar aquí en Colombia en 1940, es decir, 11 años después de esto. Entonces, bueno, Lady, cuéntanos, ¿qué es el radioteatro? Bueno, el radioteatro es, por así decirlo, un recurso de la radio donde las obras se centran mayormente en la dramatización, en los recursos sonoros. Hablemos de que el radioteatro se crea, por así decirlo, o su primer hallazgo fue en Francia, pero por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial y que al parecer en Europa siempre viven agarrados, o sea, ellos no se quieren entre sí, se retrasó. En Europa se retrasó la salida del radioteatro como tal con obras puntuales, ¿sí? Ok. Entonces, aquí entramos nosotros, Latinoamérica, a decir, pusimos la primera obra de radioteatro al aire. Entonces, Bueno, tengo entendido que cada una trajo una hora hoy para charlar al respecto. Sé que la tuya y la mía, de Lady y Sara, son latinoamericanas y Gaby nos en un contexto más general en Estados Unidos. Entonces, cuéntanos, Gaby, a ver qué investigaste. Sí, bueno, la mía se genera en Estados Unidos. Es una obra que luego fue adaptada a un libro, pero salió en 1987 como una emisión de la radio. Fue dirigida por H.G. Wells. Es una historia en la que un único protagonista está narrando completamente su historia. Dura bastante, dura más o menos una hora. Y en su momento fue súper impactante porque es la historia de un hombre que está viviendo un ataque extraterrestre de, pues, marcianos de Marte, digamos. Entonces está contando lo que está pasando a su alrededor. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois. Y es una obra que está acompañada de muchos follies. No sé si en lo que hemos hablado, no sé si en la época se llamaba follies, pero lo que ahora conocemos como follies, sobre, no sé, golpes en el exterior o demás que hacían que la cuestión fuera mucho más creíble. Y no se le dio un contexto antes a la emisión, a la transmisión de la película como tal. Y simplemente se empezó a rodar y la gente en Estados Unidos empezó a creer que estaba pasando lo que estaban escuchando. Entonces fue controversial y tenaz estar poniendo la radio y que te aparezca un tipo ahí gritando Claro. que te están atacando. Fue tremendo en su momento. Mira que hablando relacionado a eso, también ocurrió algo así con los hermanos Lumière en 1896. Ya fue después del nacimiento de la radio, pero obviamente mucho antes de que llegara a Colombia, que fue con el tema del tren, que venían las personas que todos quedan súper impactados, Sí. porque en ese momento pues nada que ver, o sea, en serio era algo nuevo y la gente salió como corriendo, impresionada porque esa vuelta viene hacia mí. Entonces sí, es algo así, o sea, eso es más de cine, pero me refiero como... Pero es parecido, claro. Ajá, como el impacto que tenían las personas en ese momento. bueno, hablando más del contexto estadounidense, empecemos porque Orson Welles, quien es el locutor de La Guerra de Dos Mundos, fue odiado, muy odiado en su momento porque el no contextualizar a la audiencia de lo que estaba escuchando causó múltiples suicidios. ¿Sí? Uf, wow. Pues claro, es que tú ponte a pensar, o sea, estás escuchando Vibra y de repente te ponen a transmitir a un señor que está gritando que lo están atacando. Ahorita empieza a sonar el corazón de Vibra. Vibra. Sí, además de que la CBS, que era como pues en ese momento la emisora, por así decirlo, la promotora de esto, casi la clausuran. Wow. Claro, por eso que pasó en el momento. Claro, o sea, mira tanta gente que se mató porque el parcero dijo, nos están invadiendo. Que realmente era una película. Exacto. Mira que eso es algo bien importante, que pues, a ver, no se le denomina película,
pero que la duración es relativamente extensa, Bien extensa. a diferencia de la radionovela, que vamos a hablar de esa diferencia un poco más adelante, pero como para dar un contexto, como lo que hacía la diferencia, lo que marcaba la situación era el uso de mayor contenido sonoro. Bueno, pero Sarita, háblanos de la tuya. Ay, sí, bueno, les voy a comentar, esa es brutal. Esa es una obra colombiana. Al principio es un libro y fue una adaptación que se le dio. Se llama A la diestra de Dios Padre. Pujo y boquita de porcina. Los vecinos la llamaban Peraltona. Que te ganas, hombre de Dios, con trabajar como un mago. Es de un hombre que es bueno y comparte sus riquezas para ayudar al prójimo. Entonces esto hace como que lo tengan bien y va un momento al cielo y Jesús le dice como, hey, súper bien, sigue en la vida y sigue haciendo esas vueltas. Y luego viene la muerte, como decirle, ya es tu momento, y él como la esquiva, porque yo soy buena persona, yo no me voy a ir aún. Luego al final termina como aceptando la realidad y se va. Esa fue en 1997. Entonces, hoy en día hay como podría ser esa adaptación o una muestra de cómo se realizaba todo eso en su época, ¿no? Entonces podemos ver las personas, cada una, paradas con un micrófono y al lado una persona que controlaba el tema de los folies, pero es algo en vivo, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo 1000 veces y arreglarlo hasta que nos guste, pero en ese momento era en vivo. Entonces, y se ve la importancia sí, como el movimiento corporal, la intención con la que dicen las cosas, aún cómo modulan los tonos de la voz, que es lo que realmente impactaba y marcaba la diferencia en cada personaje que se hacía, que realmente podía haber una persona que hiciera muchos personajes. Y también es súper importante ver cómo la atención que tenían, o sea, no se podían equivocar, tenían los ojos en el guión así, sin respirar básicamente. Bueno, para seguir más o menos por la línea que nos lleva Sara, hablemos un poco de la primera obra de radioteatro, o sea, la primera obra considerada en todo el mundo, ¿sí? Ok. Estamos hablando de que Latinoamérica se llevó la primera obra de radioteatro. Guau. Increíble, ¿no? Por Se fin. llamaba se llamaba La caricia del lobo, salió en 1929 y era dirigida por Francisco Mastandrea. ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿no? No. Bueno, Mi parcero. esta obra no tenía muchos recursos sonoros, empezando porque estaba muy reciente la radio, ¿sí? Claro. Éramos, por así decir, principiantes, no se tenía tanto dominio, entonces la mayoría eran como voces de los protagonistas, no siempre con un guión, sino a veces improvisaban. Y tenía uno que otro toque de música como bolero, porque estaba dirigida más que todo a un contexto rural. Bueno, pero dije como, bueno, no hay mucha información de esta obra, no se tiene como fragmentos en internet. Y dije, bueno, miremos cuál le sigue, cuál podría ser la segunda obra, también perteneciente a Argentina, porque también nos lo quitaron. Fue como súper importante Argentina en cuanto al radio Sí, en teatro. cuanto a la radio, sí. Se llamaba Chispazos de Tradición, era de Andrés González y salió en 1930. ¡Ja! Pedazo de pavote. No, si a este le nombras el trabajo y es como si le nombrara a Mandinga. Mande nomás, mamá. Mamá linda. Esa era de temática popular, muy Folclórico. folclórica. Tenía recursos, este sí tenía muchísimos más recursos sonoros. Tenía voces, música, folies y sonido ambiente. Esto tiene una peculiaridad y es que causó un gran impacto, ¿sí? O sea, el radioteatro siempre ha causado el impacto de que hay tanta gente que lo escucha que se notaba que estaban transmitiendo radioteatro. Ajá. Hablemos de que el impacto fue casi como el de las celebridades de hoy en día, porque empezaron la industria del periodismo a buscar a los actores de voces para saber de su vida. Y también las productoras, las emisoras de radio empezaron a sacarlos a presentar la obra afuera. Entonces, imagínate, Sara, cómo es ver a un barrigoncito enano que te imaginabas con bigote y el galanazo. Obvio, no, o sea, lo que hablamos de la imaginación, ¿no? Dependiendo de la persona que lo escuchara, podría imaginarse algo totalmente diferente a otra persona. Porque
con lo que interpreta su cerebro de los sonidos que está recibiendo y la manera en que son las voces y demás, te creas un escenario en tu cabeza, realmente. Exacto, ni siquiera es el tema de los diálogos, ya lo complementaste, sino que el radioteatro le da la oportunidad a uno de crear su propia historia en su cabeza. Y respecto a los sonidos que está escuchando, porque yo puedo estar escuchando una cosa, pero probablemente lo que está sonando sea otra. Entonces, da esa oportunidad y realmente es algo muy interesante. Es la forma en la que separamos, digamos, el cine de la radio. No se le dice al radioteatro una película como tal, porque no la estás viendo, sino estás generando recuerdo sonoro, y eso me parece supremamente interesante. Súper importante. Ella rompiendo la mesa. Bueno, Sarita había mencionado algo de la diferencia entre la radionovela y el radioteatro, ya como para cerrar un poco. Sí. Pues la diferencia que habíamos marcado más que todo es el tema de los sonidos y tema de Folies. Pero bueno, para dar como un contexto y sí, lo que dice Lady, y finalizando, yo quería preguntarles, ¿cuál ha sido su experiencia con el radioteatro? Pues si la ha tenido, y si no, ¿por qué no? Entonces, Gaby, cuéntanos. Yo hace poco, no les voy a decir que he escuchado las producciones que se han hecho hace muchísimos años, porque sinceramente no, pero con toda esta implementación de los nuevos medios que tenemos, como, no sé, Spotify o YouTube o lo que sea, se han hecho podcast, como lo que estamos haciendo hoy. Y he escuchado hace poco una serie de varios capítulos. Un contexto rápido, no sé, es una serie sobre el futuro, pero el simple hecho de implementar los Foleys, la música y los diálogos hace que tú te puedas imaginar lo que estás escuchando. Entonces puedo ir por la calle, pero estoy metida en la historia. Entonces eso me parece algo. Y algo importante, pues también sobre eso, es que la facilidad que tienes de escucharlo cuando quieras. Exacto, que yo lo puedo escuchar hoy, y si ya me cansé de escucharlo, no puedo, lo paro y ya después. En cambio, antes no podíamos hacer eso. Bueno, mi experiencia con el radioteatro empezó por el hecho de que yo no escucho mucha radio. Nunca fue de mi gusto, porque no me gustaban mucho los anuncios ni nada de ese tipo de cosas. Y como generación Z, creo que al tener acceso a plataformas como YouTube, Spotify o algo así, no tengo la necesidad de escuchar radio. Pero sé que en mi familia tuvo un gran impacto, porque pues las personas que vienen de un contexto rural tenían más afinidad a la radio, porque muchos no sabían leer y no tenían los recursos para tener un televisor. Entonces Casi se muere Lady. se apegaban más a la radio y a lo que hablaban ahí, porque pues no tenían que leerlo, ¿sí? Claro. Entonces ese pues sería la cercanía, mi cercanía es familiar. Sí, yo tampoco he tenido mucha cercanía al respecto, pero algo que sí me parece importante es el hecho de no dejar en un pasado esto, ¿no? O sea, no digo que salgamos de aquí todos a comprar un radio para ponerlo a nuestra mesa de noche, pero sí, como que no olvidemos y valoremos el tema de que antes, así empezó. Así empezó, y hoy en día podemos continuarla, así sea en otras plataformas. Lo importante es como darle esa oportunidad a ese medio de entretenimiento, hacerlo diferente al cine o la televisión. Entonces, bueno, para finalizar este episodio de lo que más les gusta, entonces, bueno, despidámonos y nos veremos en una próxima edición. Y recuerden, esto no es radio. Y que nos falta coordinación. Muchas gracias por escucharnos. ¿Algo que decir, amigas hermosas? Esperamos verlos en el otro episodio. Bueno, no verlos, no sé cómo haríamos. Esperamos que nos escuchen en el próximo episodio. Así es. Esperamos ver su reproducción y su dinero. Bye.